Hola, buenas noches. Yo soy Erasmo Guzmán, profesor de matemáticas, y en esta ocasión voy a realizar una suma de fracciones. Fíjense bien, aquí está, son dos sumandos, y cada sumando o término, también así se llama, está constituido por una fracción. Así se llama este arreglo en donde aparece un numerador, que en este caso es el número 3, y un denominador, que es el 2a. Y el otro pues está constituido igual, con un numerador y con un denominador. Voy a hacer la suma, vamos a explicar el mecanismo, y aquí pues lo primero que debemos hacer es encontrar el mínimo común divisor de estos dos divisores o denominadores, ¿verdad? Así se llaman. Entonces yo tengo que encontrar una expresión algebraica que se pueda dividir entre 2a y que también se pueda dividir entre 6a cuadrada. La intuición me diría que, bueno, multiplique yo los dos y entonces el resultado se podrá dividir entre cada uno de ellos. Pero hay veces que hacer eso nos resulta en unas expresiones muy grandes. Por eso aquí yo busco el mínimo que se pueda dividir entre cualquiera de estos dos, y hay un mecanismo para encontrarlo. Eso lo vamos a describir a continuación. Fíjense, primero escribo aquí por separado los dos denominadores, 2a y 6a cuadrada. Los estoy escribiendo, solamente transcribiéndolos a esta parte de la diapositiva. Lo que voy a hacer ahora es escribir los coeficientes de estas expresiones como factores primos, recordando que los números primos son los que solamente se pueden dividir entre ellos mismos y entre la unidad. Entonces voy a descomponer este 2 y este 6 en números primos como factores. Para este caso, vean, aquí ya está el primo, ¿verdad? El primer primo es el número 2, entonces aquí ya me ahorré el trabajo. Hay que recordar, los números primos, ¿verdad? Son el 2, el 3, el 5, el 7. Al menos apréndanse esos, que son los que utilizaremos. De ahí en adelante, pues ya seguirán un número infinito de números primos, y la definición pues nos dice que solamente se pueden dividir entre ellos o entre la unidad. Pero de momento apréndanse el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, ¿verdad? Y así se siguen hacia adelante los números primos de acuerdo a la definición. Los que vamos a aplicar aquí en nuestros ejercicios pues son los primeros. Entonces regresamos, ¿verdad? Yo quiero expresar estos coeficientes, el 2 y el 6, en función de números primos. En este caso les digo que para este primero pues ya está ahí el número primo 2, pues ya me ahorré el trabajo. Pero en el otro, este 6, sí lo voy a expresar en función de los primos. Entonces aquí lo dice, miren, en el primero ya aparece el primo 2, ya me ahorré el trabajo, por lo tanto la expresión o el denominador 2a lo voy a escribir aquí, miren, 2 por a. Lo tengo que expresar así como factores, y aquí le pongo el signo de por para identificar que estoy haciendo una multiplicación. 2 por a, que corresponde a este que saqué de acá arriba. Ahora voy a hacer el otro, voy a escribir en función de los primos el número 6, y para eso miren lo que voy a hacer. El factor, o más bien el coeficiente, lo voy a intentar dividir entre el primer primo, que es el 2. En este caso sí se puede. 6 entre el primo 2 me da igual a 3. Por lo tanto ya tengo este que lo pongo en azul, es el primer factor que voy a utilizar. Lo que me quedó, que fue el 3, lo vuelvo a escribir y le busco dividirlo entre otro primo o entre el mismo 2. A lo mejor se pudiera, pero aquí no se puede dividir entre 2, pero sí se puede dividir entre el que sigue, que es el 3. ¿Se acuerdan que les dije los primos? 2, 3, 5, 7.
Bueno, como el 3 no se puede dividir entre 2, pues lo divido entre el que sigue, que es el 3, y me da igual a 1. Cuando estas divisiones sucesivas llegan a un número 1, ahí termina el análisis. Y entonces el número 6, que es el que estoy tratando de factorizar, va a ser igual a la multiplicación de todos los azules, que así puse los números primos. Entonces voy a escribir ahora el 6a cuadrada como 2 por 3 por a cuadrada. Ya vieron que es este de aquí. Entonces ya tengo descompuestos, o ya los factoricé, los dos divisores que yo quería descomponerlos en factores, porque ahora lo que sigue es encontrar el mínimo común divisor. El mínimo común divisor lo voy a encontrar escribiendo todos los factores que yo aquí escribí, sin repetirlos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está el 2 y aquí también está el 2, pues solamente lo voy a escribir una vez. Y si aparece, por ejemplo, aquí la a y aquí la a al cuadrado, ya no voy a escribir a, voy a escribir nada más a cuadrada. O sea, siempre que se repitan voy a escribir el de mayor exponente. Por lo tanto, para eso aquí les dejo escrito, miren, que hay que escribir todos los factores, todos estos que encontré, y los que se repitan vamos a escribir el de mayor exponente, precisamente lo que les acabo de decir. Y entonces el MCD, o mínimo común divisor, va a ser el que resulte de multiplicar los factores. Miren, el 2, aquí está, por 3, aquí hay un 3. Acuérdense, el primer 2 que puse viene de que aquí hay un 2 y aquí también hay un 2. Como son repetidos, pues nada más lo escribo una vez. El número 3 solamente aparece aquí, entonces lo escribo. La letra A que aparece aquí y aquí a cuadrada se repite. Sí, pero la de mayor exponente es la que voy a escribir y la otra ya no. Por lo tanto, al hacer las multiplicaciones, el mínimo común divisor que ando buscando es 2 por 3 por a cuadrada igual a 6 a cuadrada. Entonces fíjense, esto que está aquí es el mínimo común divisor, el cual voy a poder dividir entre 6a cuadrada y entre 2a. Ya vieron, de eso se trata. Recapitulando, fíjense, tomé 2a, lo escribí aquí por separado, luego lo factoricé, o sea, lo escribí como un producto aquí con la letra, perdón, esta no es la letra X, este es el símbolo de por, y entonces obtuve los factores. Luego tomé, con esta línea azul lo estoy resaltando, el 6a cuadrada, lo escribí por separado aquí, y luego lo factoricé en función de números primos. Acuérdense que eso es fundamental. Y ya una vez que tuve todos los factores, escribí todos. Los que se repiten, pues solamente una vez. Y si se repiten las variables, pues escribir solamente la de mayor exponente. En este caso fue a cuadrada. Y el resultado es 6a cuadrada. Este es el mínimo común divisor que voy a utilizar para hacer esta suma en la siguiente diapositiva. Ok, fíjense ustedes entonces. Aquí escribimos la expresión que me dieron. Esta es la suma que queremos hacer. Escribimos un signo de igual y una raya de quebrado grande. Y en la parte de abajo ponemos el mínimo común divisor que encontramos con el proceso anterior. Entonces vean por qué hicimos todo lo del proceso anterior. Todo esto, fíjense, todo esto lo hicimos para encontrar el mínimo común divisor. ¿Sí? ¿Para qué lo hicimos esto? Pues para poder escribir ahora, debajo de una rayita de quebrado, ese mínimo común divisor. Que ahora vamos a hacer esto. Miren, este mínimo común divisor lo voy a dividir entre el primer denominador, que es 2a. Ahí está, miren, vamos a dividir, esta flechita quiere decir que lo vamos a dividir, y aquí les pongo cómo se vería la división: 6a cuadrada entre 2a. Si hacemos esta división,
6 entre 2 es 3 y a cuadrada entre a, pues nada más me queda a. El resultado de esta división, que es 3a, lo voy a escribir en el primer lugar de la rayita de quebrado. Ya vieron entonces cómo la utilidad que tiene el mínimo común divisor, pues es porque lo voy a dividir precisamente entre los denominadores de cada una de las fracciones. Después, ¿qué voy a hacer? El número 3, que es el numerador de la primera fracción, lo voy a escribir multiplicando al resultado anterior. Ya vieron entonces el mínimo común divisor entre este denominador y el resultado por el numerador de la fracción correspondiente. Luego, ¿qué voy a hacer? Pues lo mismo, nada más que acuérdense, aquí si tengo un signo de más, pues aquí le pongo el signo de más. Voy a continuar con la otra fracción. Si aquí fuera menos, pues le pondríamos menos. Y ahora hacemos lo mismo, miren, 6a cuadrada entre 6a cuadrada, que es el denominador de la segunda fracción. Bueno, eso va a ser igual a 1. Aquí les pongo por separado cómo se hace esta división. Pues son términos iguales, el resultado es 1. Y ese 1 lo voy a escribir a la derecha del más. Ya vieron, para que este 1 se va a multiplicar con todo el numerador de la fracción correspondiente, a menos 2. Entonces, esa es la mecánica de hacer esta suma. Lo que sigue es hacer el álgebra para entregar esto de una manera más simplificada. Pues vean ustedes cómo aquí voy a escribir otra vez la suma que me piden y multiplico 3 por 3 es 9, 9 por a, ¿verdad? Porque aquí está una a, más lo que resulta multiplicar 1 por lo que está dentro del paréntesis, pues es nada más a menos 2 y ya no hacen falta los paréntesis. Y todo entre 6a cuadrada. Finalmente, pues 9a más a me da 10a. Acuérdense, son términos semejantes. Se suman los coeficientes, 9 y 1 son 10. A menos 2 entre 6a cuadrada. Y finalmente, pues yo voy a factorizar de este numerador el número 2. Ya vieron, factorizo el 2. Entonces dentro del paréntesis voy a poner 5a menos 1, que es el resultado de la factorización del número 2 en este numerador, y abajo el 6 lo voy a descomponer en 2 por 3 con la finalidad de que el 2 se cancele con el 2 de arriba. Ahí está, se cancelan y entonces el resultado final es 5a menos 1 entre 3a cuadrada. Es el resultado de la suma, cuadrito verde para indicar que aquí termina el proceso. Y bueno, la mecánica entonces para hacer la suma o resta de fracciones es la que mostré con las flechitas y que la seguiremos practicando en los siguientes videos. Muchas gracias, hasta la próxima.